1:48, saludamos con muchísimo gusto a Aldo Campuzano de México Elige. Aldo, gracias por tomar la llamada. Te saludamos Carlos Vinicio Arredondo en cabina y en la seguridad de su hogar haciendo radio de manera remota. Adán Rentería, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Saludos a los dos y a todo el auditorio en el estado. Gracias, Aldo. Pues números importantes los que salen hoy, los que publica México Elige, donde se habla de las preocupaciones de los mexicanos, pero también de la opinión que tienen los mexicanos respecto a cómo está actuando el gobierno federal en torno a esta crisis del COVID-19. Así es correcto. Bueno, hay números importantes para ver, para considerar, para el gobierno, por supuesto. Los primeros de ellos, creo que la preocupación de los mexicanos es muy clara. En este momento a las familias mexicanas les preocupa el tema económico. Tiene un repunte importante respecto a los meses anteriores en cuestión de problemática del país. El día de hoy el problema que perciben los mexicanos como el número uno en el país son los temas sociales. ¿A qué nos referimos con los temas sociales? A los temas de salud, por supuesto, a los temas de educación, a pobreza, y de nueva cuenta, este problema crece de la mano también con el tema económico, que se coloca ya también en los primeros lugares de preocupaciones del país. Ahora, esto efectivamente tiene una afectación en la aprobación del presidente, que al día de hoy se encuentra en los 47 puntos, 47% de los mexicanos aprueba la gestión del presidente. Es una caída de 1 punto respecto el mes anterior, pero bueno, recordemos que hace unos meses, en enero, el presidente estaba en los 61 puntos. Entonces estamos hablando de una caída acumulada en estos 4 meses de lo que va del año de prácticamente 15 puntos. Pero lo más importante, creo, en este momento es que revisemos qué es lo que está pasando con esta crisis del coronavirus en la cual nos encontramos en el país y por supuesto en todo el mundo. Le preguntamos a los mexicanos cuál era su opinión sobre el manejo que estaba dando el gobierno federal, el gobierno de la República frente a la crisis, cómo estaban actuando. El 52% de los mexicanos nos dice que el gobierno federal está actuando de manera insuficiente frente a esta crisis. Un 40% nos dice que está actuando de manera adecuada y un 7% nos dice que está actuando de manera exagerada. Es decir, sí hay una clara mayoría, un 52% de los mexicanos, poco más de la mitad, que están viendo en la actuación del gobierno federal insuficiencia. Incluso les preguntamos qué tanto confiaban en el presidente y en el gobierno frente a esta crisis. Los resultados son 55% de los ciudadanos mexicanos dicen confiar poco o nada en el gobierno y en el presidente, contra un 45% que dice confiar algo o mucho frente a esta crisis. Preguntamos también sobre el número de casos confirmados del coronavirus, si los mexicanos pensaban que habían más o menos, o era el número que está reportando el gobierno. Solamente un tercio de la población, el 32%, declara que el número que está reportando el gobierno federal es el número real de personas infectadas con este virus. Sin embargo, un 62% de la población está declarando que ellos piensan que hay más infectados de lo que nos están reportando. Entonces sí hay una preocupación importante, una preocupación latente de los mexicanos, a pesar de que en este momento la gran mayoría todavía declara que no conocen personalmente a alguien infectado con el coronavirus. Sin embargo... Aldo, perdón que te interrumpa. La herramienta que tú manejas ha permitido sesgar a nivel estatal
las diferentes numeralias y estadísticas que aquí presentas. Estamos hablando en este momento de lo hecho o lo no hecho por el Ejecutivo Federal, que es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero también hemos visto que particularmente en esta crisis del COVID-19, los gobernadores han tenido y han jugado un papel fundamental en los buenos o malos manejos que han tenido con sus estados. ¿Cómo le fue al gobernador de Querétaro con este sesgo que ya permite hacer México Elige con Querétaro Elige? Las mismas preguntas, pero aplicadas, tropicalizadas a Querétaro. ¿Cómo sale el gobernador? Mira, el gobernador de entrada en el tema de las medidas que ha tomado frente al coronavirus tiene un 78% de aprobación en su actuación, es decir, de hecho es de los gobernadores con mayor nivel de aceptación o de acuerdo sobre el manejo que están dando frente a esta crisis. Solamente 2 estados están por debajo de los 50. Se ha notado, y los ciudadanos así lo están declarando, un liderazgo importante de los gobernadores, en los cuales el gobernador de Querétaro está dentro de los primeros lugares. Y de hecho, en términos generales, más allá de la evaluación sobre el manejo de la crisis de los gobiernos estatales, sino la aprobación en general de la administración en todos sus rubros, el gobernador continúa con el liderato de gobernadores, es el gobernador mejor evaluado del país. De hecho, tiene un repunte importante, hoy se encuentra ya en 72% de aprobación, es decir, 3 de cada 4 ciudadanos están aprobando la gestión del gobernador. Entonces, bueno, será importante que el gobernador mantenga esa comunicación y esa cercanía y estas medidas que ha tomado frente a esta crisis, si lo que desea es continuar con estos números. Aldo, ¿cuándo calculas que le preocupe más a la gente lo económico que los temas de sanidad? Parece que cada vez más gente trae el tema de una inminente crisis económica, tal vez un poquito más que el coronavirus, o todavía es lo que más preocupa a la salud. No, mira, yo creo que el próximo mes vamos a ver claramente ya un repunte en las preocupaciones de los mexicanos sobre el tema de la economía. Hicimos una pregunta sobre si ya habían visto afectados sus ingresos por la crisis del coronavirus en alguna medida, y prácticamente 3/4 de la población lo que nos dicen es que sí, que sus ingresos se han visto afectados de una u otra manera. Entonces, esto es lo que pasará con el tiempo si las cosas siguen como hasta el día de hoy, es que se va a ampliar esta preocupación, esta afectación a los mexicanos, sobre todo después de escuchar el tipo de medidas que tomará el gobierno, que protegerá exclusivamente a las personas más vulnerables, y no habrá apoyos particulares a las pequeñas, micros y medianas empresas. Entonces, bueno, esto sin duda va a repercutir en la economía, no solamente del país, de las cifras macroeconómicas, sino en la economía familiar de cada uno de los mexicanos. Perfecto, pues ahí está la información de México Elige, con este cruce que desde hace ya algunos meses se puede hacer con Querétaro Elige. Aldo, ¿nos puedes pasar cuáles son los medios de contacto, no tuyos, sino de la empresa que representas, que es la que otorga estos números, por favor? Oye, pero los míos también, a lo mejor me quieren escribir. Ah, de los que, por supuesto, no, adelante, claro que sí. Es una broma. Bueno, la cuenta de Twitter es MéxicoElige, @MXElige. Nos encuentran también en Facebook, en Instagram, nuestro sitio web mexicoelige.com, y aunque no me lo haya solicitado, mi cuenta de Twitter personal es Aldo Campuzano R, si alguien quiere escribirme y debatamos sobre esta cifra. Gracias, Aldo, que tengas un excelente día y cuídate mucho. Un abrazo, saludos a todos.